Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio Sublime Gracia. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo de meditación de la palabra. Un tema que resulta preocupante en estos días es el que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y previamente quisiera que me acompañen a entregar este tiempo, encomendarnos al Creador. Amado Dios, te damos gracias porque en esta mañana podemos estar en tu presencia, en Cristo Jesús, y entregarte nuestras vidas, nuestros corazones, y pedirte, amado Padre, que en esta mañana seas tú hablándonos, exhortándonos, animándonos, conforme a tu propósito para cada uno de nosotros. Señor, en ti está nuestra esperanza, nuestra confianza, y te pedimos que solo tú seas el que nos hable en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El tema que me gustaría compartir esta mañana, de pronto tiene una pregunta. Examínate. ¿Eres cristiano realmente? Leí un artículo en el que estaba referido a una convención, la Convención Bautista del Sur. Es la mayor entidad bautista en el mundo, la mayor denominación protestante en Estados Unidos, con más de 47,000 iglesias y más de 13 millones de miembros. Esta Convención Bautista del Sur, en una de sus reuniones anuales, llegó a una conclusión. Dijeron que si el 10% de la gente que está en nuestras iglesias realmente es salva, es mucho. Y observando el andar de algunos de los miembros de la iglesia en este tiempo, de cómo viven el cristianismo en este tiempo, y obviamente meditando en esta estadística, viendo cómo algunos de los miembros de las diferentes iglesias en este tiempo, su religiosidad, su inconstancia en la búsqueda del Señor y de las cosas del Señor, su estilo de vida mundano, su conducta pecaminosa, la falta de cambio en sus vidas, su apatía por las Escrituras y por la oración, su indiferencia por servir a Dios y tantas otras cosas que ponen en duda una genuina fe salvadora. Es lo que me motiva a compartir con ustedes esta meditación, que la he titulado Examínate. ¿Eres cristiano realmente? La misma palabra también nos exhorta a poder examinarnos. Esta meditación está basada en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Dice el texto de la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dios nos dice: evalúate, examínate a ti mismo si eres cristiano de verdad.
Y esta evaluación, hermanos, es algo que todos los cristianos debieran hacer. Todos debiéramos hacer una autoevaluación de nuestro caminar en Cristo, de nuestra vida cristiana, de nuestro estilo de vida cristiana. Y de esa manera poder tener la certeza de que realmente estamos en el camino correcto. Al meditar en la muerte, todos tenemos una fecha de expiración, que obviamente no la sabemos, pero cuando llegue pasaremos a la gloria o a la condenación eterna. Y tenemos que saber en qué condición estamos delante de Dios. La muerte no dice joven, viejo, enfermo, puede suceder en cualquier momento. Y lo que importa esta mañana, hermanos, es que probablemente muchos de los que asistimos normalmente a una congregación, ya sea semanalmente, podemos morir hoy. Y tal vez irnos al infierno, porque hemos estado viviendo engañados pensando que éramos cristianos, cuando en realidad no lo éramos. La verdad es que lo que queremos es que Dios haga algo con nuestras vidas en esta mañana. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, ponga arrepentimiento y nos conceda nacer de nuevo, si hemos estado viviendo engañados hasta ahora. Hay un libro muy conocido, El progreso del peregrino. El autor es Bunyan. Y en este libro él decía, muchos de ustedes van a ser enviados al infierno desde las mismas puertas del cielo. Y si vemos la escritura en Mateo 7, 21 y 22, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando habla de lo que aquellos muchos dirán aquel día, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, probablemente está hablando de pastores, líderes, profetas, apóstoles y también obviamente de hijos cristianos, entre comillas. No importa. Todos ellos aparentemente conocían al Señor, pero el Señor no les conocía a ellos. Hermanos, lo importante es que Dios te conozca. Y Él conoce a los que hacen su voluntad. A ellos conoce. Y por eso, hermanos, es necesario que nos examinemos a nosotros mismos y ver si estamos en la fe. Es decir, estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Si estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, o todavía estamos haciendo nuestra propia voluntad. Muchos pueden decir, soy cristiano porque lo siento en mi corazón. Cuando la palabra del Señor nos dice que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? La palabra también nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tal vez uno dirá, yo soy cristiano porque un día he recibido a Cristo en mi corazón, y hice una oración. Qué bueno que la palabra también, así como nos dice que nos examinemos, nos dé los parámetros para que podamos hacer este examen en nuestras vidas.
La misma palabra nos ayuda a medirnos. Realmente vemos la misericordia y el amor de Dios en todo esto, ¿no? Que a través de la misma palabra podemos medirnos si realmente estamos o no estamos en la fe. Ahora, hermanos, yo quisiera que nos presentemos realmente como esa persona que somos interiormente, no la que conocen tal vez los demás, sino la que nosotros mismos conocemos en nuestra intimidad. Y podamos medirnos con la palabra de Dios para saber si estamos en Cristo, si somos salvos de verdad, o tal vez estamos engañados. Dios nos da esta oportunidad en esta mañana. Y para ello, la misma Escritura, como les decía, es la que nos va a dar los parámetros para poder medirnos si estamos o no estamos en la fe. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5, verso 13, nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A qué cosa se refiere? A todo lo que el apóstol Juan había escrito ya en esta primera epístola. Tenemos más de 4 capítulos por delante en los que él está exponiendo estos parámetros para que podamos medirnos en si estamos o tenemos vida eterna o no la tenemos. Por cuestión de tiempo, no vamos a poder abarcar todas estas cosas que habla el apóstol Juan en esta primera epístola, pero nos vamos a centrar en algunas que nos permitan y nos ayuden a medirnos, a examinarnos si realmente estamos en la fe. En esta primera epístola de Juan, el capítulo 1, verso 5, dice la Escritura: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En Dios no hay tinieblas. No hay inmoralidad, no hay cosas que hago en lo secreto, que sé que están mal y yo sé que las puedo tal vez manejar. Hay cosas que se ven en el internet. Los hijos, las cosas que ven en el internet cuando los padres no los ven. O cuando la esposa no lo ve al esposo y el esposo está viendo cosas que no convienen en las redes sociales. Y a veces tal vez tú te permites ver estas cosas porque tú crees que puedes manejarlas o que las puedes resolver tal vez en un momento, tal vez pidiendo perdón a Dios. Lo que tenemos que tener presente, hermanos, es que en Dios no hay tinieblas. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. A veces uno se entera de hombres de Dios tremendos que han caído, que han sido ejemplo en un momento, pero para muchos y de repente caen. Uno se entera que cayeron en pecado. Y uno dice: ¿cómo puede ser que semejante hombre de Dios haya caído? Lo que sucede, hermanos, es que no cayó en pecado. Es decir, que se deslizó, que no es lo mismo. Nadie va caminando y se cae en un pozo de golpe, ¿no? Eso no ocurre. Fue permitiendo cosas en su vida y su corazón se fue enfriando cada día más. Las pequeñas zorras hicieron su trabajo hasta que cayó.
Por eso, hermanos, es que no podemos jugar con el pecado. El verso 6 de este mismo capítulo primero de la epístola de Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El seguir a Cristo, hermanos, tiene un costo. Es nuestra vida misma. La Escritura dice que nos presentemos como un sacrificio vivo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que implica, hermanos, es que debemos dejar el pecado. Pareciera que la pregunta es: ¿hasta dónde puedo llegar yo y seguir siendo considerado cristiano? Es más fácil que alguien que esté en el mundo, que sabe que está perdido, entienda hasta su condición. Pero el que está en la iglesia no se da cuenta que está perdido y cree que está bien. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no leen la Biblia. No tienen tiempos de oración íntima con Dios. Si nos ponemos a pensar, ¿cuánto tiempo leemos la Biblia todos los días? ¿Cuánto tiempo estamos en la presencia de Dios buscando de Él por día? Porque nadie conoce a Dios si no está en una continua relación con Él. Toda la persona de Jesús está revelada en la palabra. Y en la palabra dice que el propósito de Él es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 lo dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo yo voy a ser conformado a la imagen de su Hijo si no conozco a Jesús? Toda la persona de Jesús está revelada en su palabra. Hay que leer la Biblia. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no conocemos su palabra? ¿Cómo voy a poder conformarme a Cristo si no sé cómo es Él exactamente? Porque no escudriño la palabra la cual da testimonio de Él, de cómo era Él. Hermanos, si no leemos la palabra y no buscamos al Señor en oración, ¿cómo el Espíritu Santo podrá convencernos de pecado y nos ayudar en nuestras debilidades? Tristemente hoy existen tantos predicadores en las redes sociales, en las iglesias, que no predican el Evangelio verdadero. Y muchos están siendo llevados al infierno y la gente no se da cuenta porque no lee la palabra. Dios está buscando personas que su corazón esté tan cerca de Él que teman pecar delante de su presencia, que teman ofender al Espíritu Santo, que tiemblan ante su palabra. Esa es la iglesia que Dios está formando en este tiempo, que Dios quiere formar en este tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4, dice la Escritura: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El verdadero creyente guarda los mandamientos, porque tiene el Espíritu Santo que le ayuda a andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Ahora,
No estamos hablando de perfección, hermanos, porque definitivamente la perfección la alcanzaremos cuando venga el Señor o nos lleve. Pero ahora, probablemente, cuando hablamos de guardar los mandamientos, hablamos como un estilo de vida, en la que probablemente va a haber fallas, pero el estilo de vida va a marcar que guardamos los mandamientos. Y en eso mostramos que le conocemos. En eso sabemos que le conocemos. Y hay algo importante en esto. Si nosotros no estamos perseverando en esto de guardar los mandamientos, de verdad que esto no es de Dios. Porque si hay algo que nosotros sabemos, de acuerdo a la Escritura, es que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Y saben qué? Si Dios comenzó una obra en nosotros, Dios continúa esa obra todos los días. Él no cesa un solo día. De manera que vamos a perseverar en guardar los mandamientos del Señor todos los días. Y vamos a poder mostrar esa evidencia en nuestras vidas. Porque no debemos olvidar que la obra la está haciendo el Señor y Él hace su obra y a Él nadie le va a impedir avanzar su obra y Él no se detiene, su obra continúa todo el tiempo. Porque Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si esa obra se ha parado en nuestras vidas, hermanos, es porque no es de Dios. Y tal vez vamos a necesitar volver al Señor, de verdad arrepentirnos y de verdad entregarnos a Él como Dios quiere. 1 Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El Señor establece una forma de medir el amor. ¿Cuál es la forma? El que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Y entonces no vamos a poder guardar sus mandamientos. Cuando uno quiere imitar las pisadas de nuestro Maestro, no debe importar el costo. Nuestro deseo más grande debiera ser como Él. Realmente Él es nuestro deseo. ¿Realmente amamos a Dios? El amor, hermanos, es pasión, es el deseo de querer agradar a la otra persona, el esforzarnos por hacer lo que la otra persona desea de mí. Estamos sintiendo eso en nuestros corazones, de querer realmente agradar a Dios, guardando su palabra. El amor aún desea sufrir por el bien amado, paga el precio que sea por la persona que ama. Para el verdadero creyente los mandamientos no son gravosos, no son carga, no son peso. El que quiere ganar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por amor a Cristo la va a ganar. Como dice en Marcos 8, 34 y 35, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Mientras estamos en Cristo y Cristo está en nuestros corazones, debemos examinarnos, hermanos. Juan capítulo 2, versos del 9 al 11 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo está nuestra relación con nuestro hermano? ¿Todavía aborrecemos al hermano? ¿Todavía tenemos pleito con el hermano? ¿Nos es indiferente la necesidad del hermano? Vemos tanta necesidad en la iglesia, hermanos, y a veces somos indiferentes. ¿Y cómo estará el amor de Dios en nosotros si no podemos suplir al hermano en sus necesidades? Si nuestros corazones están endurecidos y nos es indiferente el dolor o la necesidad del hermano. 1 Juan 3, 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La persona que ha nacido de nuevo en Cristo tiene una nueva relación con el pecado. Rechaza el pecado, no soporta el pecado, porque teme ofender a Dios, porque teme ofender al Espíritu Santo. Nuestra relación con el pecado tiene que cambiar completamente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, probablemente en la vida de un creyente todavía el pecado estará presente, pero cuando el apóstol Juan nos dice que no practica el pecado, se refiere a una vida de continuo pecar, que peca todo el tiempo, de una manera continua. Entonces dice el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y probablemente, como les decía, vamos a todavía deslizarnos alguna vez, porque todavía somos carne y estamos en este cuerpo y estamos en esta tierra, pero nuestro estilo de vida no va a ser pecar como antes lo era, porque antes éramos esclavos del pecado y obviamente practicábamos el pecado porque éramos esclavos y no había nada que nos impida hacerlo, sino que estábamos dominados por el pecado. Pero ahora en Cristo Jesús hemos sido libertados de esa esclavitud por la redención en su sangre y ahora somos libres de la esclavitud del pecado y el cristiano ya no puede y el pecado no se enseñorea más en el creyente. Y el creyente ya puede elegir pecar o no pecar. Y si de verdad ha creído, de verdad es un hijo de Dios, va a decidir siempre por no pecar. Y va a poder vencer al pecado, porque tiene la fuerza de Dios en su interior, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, tiene que cambiar nuestra relación con el pecado completamente. Debemos aborrecer el pecado. No solamente decir saber que es malo, sino que aborrecer el pecado como tal. El texto de esta meditación termina con la frase, a menos que estéis reprobados. En otras palabras, o sea que no tienes la fe genuina que lleva a la salvación. Con todo esto, hermanos, estos textos que acabamos de citar y escudriñar esta mañana, viene una pregunta. ¿Mediste tu vida con la palabra con esta palabra? ¿Te has medido, hermano? ¿Estás en la fe o te falta mucho? Si no diste con la medida, arrepiéntete, hermano. Dale tu corazón al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude y podamos examinarnos en todo tiempo, para que podamos serle agradable a Él.
Amén, hermanos. Permítanme hacer una oración ahora. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos ha hablado, Señor, y nos has mostrado nuestra verdadera condición. A la luz de tu palabra, Señor amado, te pedimos que seas tú obrando con tu Santo Espíritu y poniendo esa convicción en nuestros corazones, esa sinceridad en nosotros, Señor, para reconocer nuestra verdadera condición delante de ti. Y que sea tu Espíritu Santo el que ponga un arrepentimiento genuino si no hemos llegado a la medida que necesitamos, Señor, para poder determinar que hemos sido aprobados, Señor, conforme a la Escritura. Señor, hay un arrepentimiento genuino y que de verdad podamos entregarte nuestras vidas, todo lo que somos, para que tú seas el que tome el control de nuestras vidas de aquí en adelante. Señor, muchas gracias, porque tú eres bueno, tú quieres que nadie se pierda, Dios eterno, y nos has dado salvación y vida eterna. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.